Entonces vamos a hablar media horita de, de este tema que puede ser muy exhaustivo, pero traté como de escoger algunos segmentos que por lo menos lo hagan atractivo a la mayoría de los que nos están escuchando. Algunas cosas seguramente ya las han oído. Me gusta presentar esta portada de Scientific American que muestra que el ejercicio ha sido parte de la evolución del hombre y probablemente ha sido parte del proceso de selección natural de la supervivencia del más fuerte. Fitness, para diferenciarlo de actividad física, fitness es una característica biológica, que es la capacidad física, un poco más hacia el título de la conferencia, cómo evaluar la capacidad física. Y la mayoría de la gente piensa, y me voy a dedicar especialmente a la aeróbica, pero por ejemplo, tener buena flexibilidad es tener buen fitness, o tener buena composición corporal, relación músculo-grasa también es tener buen fitness, o tener buen equilibrio, o buena velocidad. Son componentes, características funcionales biológicas de una persona. Actividad física, pues, es moverse, técnicamente elevar la tasa metabólica. Ejercicio, se habla de ejercicio cuando esto es estructurado y busca mejorar un aspecto del fitness, por ejemplo, tener mejor cardio, tener mejor fuerza, mejor flexibilidad, mejor equilibrio, y deporte cuando la cosa se complica con normas, reglas, competencias, fanáticos, dopaje, medallas, hinchas y todo esto. En el segundo párrafo está el mensaje principal, si lo quieren leer, lo voy a leer rápidamente. Eso de la selección del más fuerte que planteó Darwin en la teoría de la evolución parece ser cada vez más cierto. En la era de la medicina basada en la evidencia y la rigurosidad del método científico, cuando el fitness lo medimos objetivamente, es decir, con consumo de oxígeno directo, con una prueba de esfuerzo, con un test de Leger, con un test de Cooper, y los sujetos son seguidos por años, los datos que soportan el concepto de la supervivencia del más fuerte o del más fit, pues son importantes, son contundentes. Este es un estudio clásico que siempre lo muestro porque divide a la gente en los parámetros que normalmente tenemos nuestros pacientes, los que tienen más de 8 METs, también cualquier persona medianamente activa tiene más de 8 METs, entre 5 y 8 METs como regular y menos de 5 METs las personas que están con problemas, con falla cardíaca, con falla renal, con obesidad, con desacondicionamiento. Y si uno hace esa división, miren lo impresionante el riesgo relativo de muerte. El riesgo relativo de muerte, a pesar de tener diabetes, cigarrillo, obesidad, dislipidemia, cambia radicalmente si yo tengo un nivel de fitness más alto, más de 8 METs, es la mitad el riesgo de muerte que si tengo un riesgo de muerte el doble por tener menos de 5 METs. Este a mí me sigue impresionando a pesar de ser un artículo tan antiguo, 20 años, y es que tener o no tener diagnóstico de enfermedad cardiovascular no cambia el pronóstico cuando yo ajusto para la variable condición física. Y miren, en negro, sujetos normales, y en blanco, los que tienen diagnóstico de enfermedad cardiovascular. Es decir, tuvieron infarto, tienen las coronarias tapadas, y resulta que el riesgo relativo de muerte parece no ser diferente de las barras negras, las barras blancas, no hay diferencias significativas, pero lo que cambia dramáticamente es los quintiles de capacidad de ejercicio. Es decir, que la capacidad de ejercicio en forma independiente predice la mortalidad, aunque uno tenga o no tenga enfermedad cardiovascular. El beneficio es para los que tienen enfermedad cardiovascular y están en el quintil 5, mejor fitness, tienen la misma mortalidad que el que no tiene enfermedad cardiovascular. Y ese es el objetivo de los programas fundamentalmente de rehabilitación cardíaca o de ejercicio posterior al diagnóstico de enfermedad cardiovascular. En un intento epidemiológico de posicionar factor de riesgo bajo fitness, capacidad física, cardiorrespiratoria, con los factores de riesgo tradicionales, diabetes, hipertensión, cigarrillo, dislipidemia, obesidad, ustedes ven que la fracción atribuible, y esto está dado principalmente por la altísima prevalencia del bajo fitness. La fracción atribuible quiere decir cuánto contribuye en forma relativa a la muerte de la población este factor de riesgo. Y vemos que el fitness está inclusive por encima del nivel de hipertensión, tanto para hombres como para mujeres. Con relación al COVID, recientemente han salido ya publicaciones que muestran, por ejemplo, que las personas que tienen más de 9, 7, 10 METs, buena condición física nuevamente,
medida objetivamente previa a la epidemia, tienen menor riesgo de hospitalización y menor riesgo de entrar a la unidad de cuidado intensivo. Y fíjense que hay una relación dosis-efecto. El muy bajo fitness se correlaciona con tasas de hospitalización muy altas en hombres del 80%, en mujeres del 60%, asociado a bajo fitness también. Y los síntomas y la severidad de los síntomas también parecen relacionarse con cuánta actividad física hago por semana. Y esto son MET horas a la semana, pero más o menos se lo pueden imaginar como cumplir con las recomendaciones de media o 1 hora diaria. Y la persona que está por encima de esa línea tiene menos probabilidad de tener severidad de síntomas de COVID. Son estudios prospectivos publicados también recientemente. Severidad de la enfermedad y severidad de los síntomas. Y para hablar un momentico no solo de capacidad cardiorrespiratoria VO2, también me gusta mostrar que es tan sencillo, el grupo de geriatría, que aprovecho para felicitarlos por una presentación excelente a todo el grupo y al doctor Santa Cruz. Nos han enseñado a medir, por ejemplo, cosas como el grip, la fuerza prensil en el consultorio, hacer 5 sentadillas en menos de 15 segundos, la marcha, algo así como 0.8, 1 metro por segundo, y esto se puede medir en 4 o 5 metros, pero no era muy popular hasta ahora, no se sabía que, por ejemplo, el número de push-ups, de flexiones de pecho, de lagartijas, puede predecir la posibilidad de morir. Ese está aquí. Ustedes miren, de 0 a 10 push-ups, cada uno los puede hacer ahorita durante la charla de la doctora Mariana. Pueden hacer entre 11 y 20 push-ups, o 20 a 30, o entre 30 a 40 de estas lagartijas que miden la fuerza del hemicuerpo superior, y miren cómo cambia la posibilidad de muerte cardiovascular y el futuro cardiovascular después de ajustar para todas las demás variables. Es decir, que la fuerza del hemicuerpo superior de alguna manera refleja también un estado metabólico que se asocia con mayor mortalidad cardiovascular. Y pues el ejercicio actúa como una droga, ya la mayoría lo sabemos, lo hemos visto en diferentes escenarios. Les presento siempre esta revisión porque tiene más de 500 referencias de las formas farmacológicas, moleculares de actuar del ejercicio, y es una referencia clásica que deberíamos tener a mano en medicina interna. La más reciente de todas estas publicaciones es esta, de los efectos cardiovasculares del ejercicio y los segundos mensajeros o las moléculas que están detrás de todo esto. En la era del COVID, dice un pedazo de este artículo, y de la preocupación por la vacuna efectiva, el ejercicio, ET, y la actividad física, PA, que están ahí en la mitad, representan una vacuna potencial contra las enfermedades crónicas, especialmente contra la enfermedad cardiovascular. Miren ustedes quizás los títulos grandes: resistencia a la insulina, obesidad, lípidos, resistencia vascular, fibrosis cardíaca, arritmias, hipertensión, volumen sistólico, tono simpático, formación de la placa aterosclerótica, defensa antioxidante, estrés psicológico, etcétera. Y ven en el intermedio las moléculas como los péptidos natriuréticos, el manejo del calcio intracelular, el aumento de las mioquinas, modificación del tejido adiposo pardo, los cambios en la microbiota bien identificados. Es una publicación de hace un par de semanas donde se revisan los efectos cardiovasculares del ejercicio. Aquí están agrupados, más fáciles de leer y entender: efectos cardiovasculares antiateroscleróticos, psicológicos, antiarrítmicos, antiisquémicos y antitrombóticos, que en resumen nos reducen la mortalidad cardiovascular en prevención primaria más o menos en un 50%, solo por la intervención de volverme físicamente activo, o si comparo un activo con inactivo. 50% de reducción en la mortalidad. Piensen lo que hacen las estatinas o los antiagregantes plaquetarios o las otras moléculas antihipertensivas. Realmente es un potencial grande porque está actuando en todos los rincones de la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular. En diabetes es considerada una intervención esencial en su prevención y en su manejo, y quisiera muy brevemente mencionar cómo el ejercicio tiene por lo menos
4 vías bien identificadas de activación de quinasas y fosforilasas que logran lo mismo que la insulina, es decir, como una dosis de insulina aparte, independiente de la insulina, que por supuesto permite manejar mejor la diabetes, pero sobre todo prevenir la aparición de diabetes, haciendo que los glucotransportadores T4, que son los responsables del ingreso de la glucosa al músculo esquelético, proliferen en la membrana y nos mantengan con niveles de glicemia y también de insulina dentro de rangos normales si hacemos la dosis recomendada de ejercicio, que quiero dejarla en el ambiente como de 1 hora diaria. Es cierto que todos nos aprendimos los 150 minutos, pero esos 150 minutos dicen con claridad mínimo y parece que las dosis ideales para los temas de peso, metabólicos y cardiovasculares están cerca de 1 hora casi todos los días, no necesariamente. Ahorita estábamos hablando de los temas de nutrición y hay que darse como unas vacaciones de vez en cuando, y en ejercicio se recomienda hacer pausas por lo menos un día a la semana o 2, pero tratar de lograr 5 días, 1 hora sería perfecto, sería la dosis ideal que mejor tiene evidencia. Y Lancet dice que debemos poner esto de la actividad física al acceso de todos los rincones de la población, por eso tampoco lo podemos complicar mucho, porque si no, atención primaria o una persona sin una formación específica no podría colaborar en este objetivo de todos los profesionales de la salud, que es poner el ejercicio y la actividad física a disposición de toda la población. Hablemos un poquito más en detalle de este tema del consumo de oxígeno. Ustedes ven ahí la mitocondria en verde y en principio lo que hace la mitocondria es convertir combustibles, que son la grasa, la glucosa y en algunas ocasiones la leucina y unos pocos aminoácidos, los de cadena ramificada, en energía, pero sobre todo la grasa y la glucosa, por la vía de la glicólisis o la beta-oxidación, terminan generando dupletas de carbono, acetil-CoA, que facilitan la síntesis de ATP, permiten la liberación de CO2 y necesitan inexorablemente para esta vía la captación de oxígeno. Esa captación de oxígeno, si ustedes ven en el esquema, se puede medir. El esquema del lado izquierdo muestra el consumo máximo, que depende del nivel mitocondrial. Uno se imagina el consumo máximo como un problema pulmonar y realmente el pulmón es solo una interfase, lo mismo que el corazón, que lo bombea para que la mitocondria pueda consumir el oxígeno. El consumo de oxígeno es a nivel mitocondrial, pero como se integran el músculo, el corazón, la sangre, la capacidad de transporte, la hemoglobina, la irrigación capilar y todos los demás, termina siendo una excelente medida de la salud de todo el sistema, del sistema de captación, transporte y entrega y utilización de oxígeno a nivel tisular. Y así como lo podemos calcular como volumen sistólico por frecuencia cardíaca y diferencia arteriovenosa, podemos ver cómo en cada uno de estos puntos, si hay una pequeña alteración, se disminuye el consumo de oxígeno. Por supuesto en la falla cardíaca, pero también en los problemas de perfusión periférica, cuando hay insuficiencia cronotrópica, por supuesto cuando hay enfermedad pulmonar, cuando hay edema intersticial. Y lo que ven en las marquitas de colores que dice weeks o days o months, quiere decir cuánto se demora en adaptarse. Yo tengo cambios, por ejemplo, expansión del volumen plasmático que ocurre en pocos días. Hay gente que dice, yo de esta semana a la próxima ya mejoré. Probablemente todavía no tiene más mitocondrias ni un corazón más grande. Probablemente hubo expansión del volumen plasmático como primera adaptación reológica, como primera adaptación fisiológica. Lo demás se demora por lo menos semanas y en algunos casos meses y años. A veces la gente dice que fulanito tiene corazón de atleta porque lleva 6 años entrenando, 6 meses entrenando juicioso para llegar a un corazón de atleta con las definiciones completas. Se necesitan muchos años, yo diría que más de 5 años de entrenamiento, de muchas horas diarias. Estoy hablando de más de 3 o 4 horas diarias. No jugar fútbol 2 o 3 veces a la semana, ni ir al gimnasio media hora o 1 hora produce corazón de atleta. Los criterios para el VO2 máximo, el más importante es la meseta de consumo máximo, es decir, realmente no puedo poner a trabajar las mitocondrias más, ni el sistema de transporte de oxígeno nada más. El umbral en la relación del intercambio, es decir, que yo paso del metabolismo aeróbico al anaeróbico, estoy llegando a frecuencias cardíacas máximas, el lactato se eleva
y la escala de Borg me muestra que estoy en fatiga. Son criterios que nos ayudan a definir el VO2 máximo por medición directa en una ergoespirometría. Pero quiero pasar a cosas más sencillas. Miren aquí el valor que tiene la frecuencia cardíaca en reposo. Y en semiología y en medicina interna a veces miramos la frecuencia cardíaca en reposo y a uno le da lo mismo si le dijeron 59 o 65 o 78 o 87 y eso todo como que da lo mismo. Y miren estas tablitas de que la frecuencia cardíaca en reposo quizás es lo más simple y lo más rápido que tenemos para evaluar la condición física de una persona. Y rápidamente eso que hacían nuestros profes y los semiólogos antes de tomarle el pulso a una persona, estaban tomando la primera medición de consumo máximo de oxígeno y de fitness de un paciente porque el paciente estaba bradicárdico o estaba un poquito más rápido. Ahí pueden cada uno, creo que en el auditorio todos están en la primera columna, 18 a 25, y ahí pueden ver dónde están, si están por encima de 80 o tienen a alguien muy simpático al lado o están estresados o la dosis de café fue muy alta o la condición física no es la mejor. Deberíamos estar en 60 o por debajo de 60 la mayoría para todas las edades. Y hay un grupo que se lanzó a medir la mortalidad por todas las causas basado en la frecuencia cardíaca en reposo. Miren lo sencillo. Frecuencia cardíaca en reposo, 16 años de seguimiento, mortalidad. Y miren lo que sale tan impresionante. Las personas con un fitness más bajito, con frecuencias cardíacas más altas, guardan una correlación y se asocia a una mayor mortalidad. Es decir, que si quieren algo bien sencillo, más sencillo que el handgrip, fíjense en los signos vitales de su paciente que les están hablando de la condición física. Por supuesto, hay que tener en cuenta respuesta inflamatoria sistémica, beta bloqueadores o anticálcicos como el verapamilo, pero en general, en consulta externa me atrevería a decir, sin un proceso agudo, la frecuencia cardíaca en reposo es una excelente herramienta para medir la condición física. Esto está debido fundamentalmente a vagotonía. Todos hemos oído las recientes publicaciones de la importancia de la variabilidad cardíaca como manifestación de la activación del sistema simpático, que coinciden con frecuencias cardíacas más altas, en general por encima de 80. Este trabajo, solo para hablar dos palabras del lactato, del umbral del ácido láctico, muestran, por ejemplo, que las mujeres que querían bajar de peso, que trabajaron a nivel del umbral anaeróbico láctico 12 semanas, les fue mejor en varias cosas. Si quieren mirar la tabla, miren, tal vez lo más fácil sería pues el antes y después en el peso, IMC, grasa o composición corporal, pero el cambio, si ustedes miran el grupo control, que fue el que entrenó normalmente, versus el que entrenó grupo experimental, trabajando a nivel del umbral de ácido láctico, que es una intensidad límite, una intensidad un poquito mayor, más o menos cerca de los 4 milimoles de lactato, tuvo, como ustedes ven, casi el doble de beneficios en reducción de peso, en mejorar la composición corporal, en mejorar el performance o desempeño aeróbico y la activación del sistema nervioso autónomo. Pero algo bien sorprendente, miren esta línea de este metaanálisis y revisión sistemática que muestra tener en reposo más de 60 latidos o tener menos de 60 latidos en reposo con el riesgo de cáncer. Eso sí que es bien sorprendente. Yo por lo menos no había visto esto hasta que miré este trabajo recientemente. Y ustedes ven que en conjunto el overall está entre 30 y 40% más riesgo de cáncer, podríamos resumirlo así, para aquellas personas que tienen pulsaciones por encima de 60 en reposo. Es decir, fitness se relaciona con probabilidad no solo de mortalidad total y enfermedad cardiovascular, sino también con riesgo de cáncer. Están identificados más de 10 tumores, pero los más importantes para que recuerden son en los 3 femeninos: útero, endometrio, ovario y seno, próstata, 4, colon y páncreas. Son los más importantes donde se ha encontrado una asociación entre fitness, condición física y cáncer. Aquí está otra gráfica del mismo metaanálisis, menos de 60, los que tuvieron entre 60 y 80 de frecuencia cardíaca y los que tuvieron más de 80, que miren que sube hasta 60% más tener más de 80 de frecuencia cardíaca, el riesgo de desarrollar cáncer en estudios prospectivos. Repito, esto es un metaanálisis y revisión
sistemática. ¿Cómo es lo del umbral anaeróbico? Eso la mayoría no lo ha visto hacer, no hemos podido montar esto, aunque es relativamente sencillo. Esperamos que en los próximos meses lo logremos aquí en la fundación. Son varias mediciones, cada puntico es una medición de lactato, se mide como con un glucómetro en la oreja o en el dedo, y ese valor se pone en una curva, y la curva muestra un crecimiento exponencial en los niveles séricos de lactato. Eso coincide con el umbral anaeróbico. Hay personas que hablan de si yo estoy alrededor de 2 umbral aeróbico y 4, que también coincide con las mediciones ventilatorias del primer umbral o del segundo umbral. Quería que se familiarizaran con que existe una curva de lactato, que no hay que hacer gases arteriales para eso, que se necesitan por lo menos unas 4 o 5 mediciones para poder encontrar el umbral, y que el umbral puede ser una forma más precisa de prescribir ejercicio en algunos grupos poblacionales. No creo que sea una medición para todo el mundo, es una medición cuando alguien quiere conocer en detalle cuáles son las pulsaciones a las cuales puede obtener el máximo beneficio, como lo vimos en este trabajo de mujeres que querían bajar de peso, pero por supuesto para entrenamiento de maratón y para alto rendimiento tiene una gran utilidad para precisar la zona de entrenamiento. Hoy en día las zonas de entrenamiento que se las dan inclusive los Garmin, los relojes, les dicen la zona verde, amarilla, roja, azul, tiene base en estos conceptos, una zona básica, aeróbica, regenerativa, de baja intensidad para endurance training, una zona intermedia de entrenamiento que llamamos de intensidad moderada o alta, que también sirve para endurance, pero empieza a tocar la transición anaeróbico, y las sesiones de intervalo de alta intensidad que mantienen a la persona por lo general con niveles de lactato por encima de 4 milimoles. Aquí están ejemplos de ciclismo, incrementos de 1 milimol a los 275 vatios arriba, pero a partir de 325 vatios ven un incremento exponencial, y esto es importante para que el ciclista planee su entrenamiento, y sobre todo si es ciclismo de fondo debe trabajar por debajo de ese batiaje para lograr la máxima adaptación cardiopulmonar y mitocondrial. Abajo ven 2 ejemplos, el atleta A y el atleta B. El atleta B puede tener un output mayor porque tiene una elevación más tardía de los niveles de lactato, y eso se puede lograr en algunas semanas de entrenamiento. Yo puedo estar en el nivel A, al nivel B, aproximadamente en 6, 8 semanas de adaptación al entrenamiento, es decir, tener un output en vatios mayor que el que logro sin entrenamiento aeróbico. Aquí, para mirar algunos de los efectos neuroendocrinos, noradrenalina, y mencionaron nuestro grupo de geriatras el factor de crecimiento derivado del cerebro como una proteína protectora para el cerebro, y su producción es un poquito mayor cuando hago ejercicio continuo que cuando hago ejercicio intervalado. Continuo es CE, intervalado es IE, y el ejercicio intervalado termina produciendo niveles de noradrenalina un poquito más abajo. Los niveles de BDNF parecen similares, no hay diferencias significativas. Entonces, esto solo para decirles que la intensidad del ejercicio tiene que ver con la respuesta neurohormonal, y una de las formas de medir la intensidad del ejercicio, además de la frecuencia cardíaca, es medir los niveles de lactato en sangre en el momento en que estoy haciendo ejercicio. Más o menos se demora, dependiendo de la intensidad, pero entre 1 y 3 minutos en equilibrarse el lactato muscular con el lactato que yo puedo medir en la oreja o en el dedo, y se hace por química seca. Hoy en día es relativamente fácil. Y de esta publicación, que pretendía revisar hace un par de años los diferentes métodos para incluir la evaluación de actividad física en los sistemas de salud, en las instituciones de salud, quiero sacar lo más sencillo porque creo que es lo que más puede servir para la mayoría de los asistentes. Esto es un esfuerzo que hizo Kaiser Permanente, ahora que Mariana hablaba de las alertas, de las alarmas en la historia clínica, y es que si uno lograra meter, ellos lograron meter en todo el sistema de salud de la costa oeste de los Estados Unidos, en California, como un signo vital el ejercicio, pero para que se los dejara meter tenía que ser ultra simple.
no podría haber 7 preguntas para el riesgo de caídas, bueno, todas esas cosas que ya hemos ido montando progresivamente y les quiero hacer énfasis en esto, a ver si puedo mostrarlo aquí, en lo que dice aquí de ejercicio. Aquí arriba solo dice la fecha, el día. Fíjense que arriba están todas las otras cosas de la historia clínica, alarmas, imágenes, diagnósticos, una historia clínica similar a la nuestra. Y aquí hay 2 preguntas. ¿Cuántos días a la semana? Voy a leerlo muy despacio porque son las 2 preguntas que le debemos hacer a todos los pacientes. Esa es la base de todo y lo aprendieron desde primer semestre los que estudiaron en los Andes. ¿Cuántos días a la semana usted hace ejercicio moderado o vigoroso? Ojo, porque por lo general no debemos contar caminar. Caminar corresponde a leve, porque cuando la respuesta que generalmente recibo es, no, yo camino todos los días para allá. Moderado o vigoroso, es decir, un poquito más de pulsaciones. Generalmente me cuesta trabajo hablar frases completas porque es un poquito como caminar en subida o trotar despacio o montar en bicicleta o bailar o una cantidad de ejercicios similares. ¿Cuántos días? Y la segunda pregunta, en promedio, ¿cuántos minutos? Y si yo multiplico, me debe salir el resultado ahí más de 150 minutos, sí o no, porque es el punto de corte que epidemiológicamente hace 30 o 40 años la OMS y todas las autoridades de salud pública mostraron que a partir de ahí había beneficios significativos. Esto está en todas las historias clínicas y como las alarmas y las alergias es obligatorio llenarlo en este sistema digital de historias clínicas de Kaiser Permanente, está publicado hace varios años. ¿Cómo mejorarlo? Decía un pedacito del título, me quedan 2 o 3 minuticos. Pues generalmente cuando hay una carga de trabajo, nuestra capacidad disminuye, como cuando hemos estado todo el día en un evento, pues la capacidad de atención disminuye y nos vamos cansando, pero hay un momento donde esto rebota, es decir, mañana, pasado mañana, después de la carga de ejercicio estoy mejor, tengo una mayor adaptación tisular al entrenamiento y hay diferentes cargas que hacen que se definan los protocolos de entrenamiento según la carga. Y estas personas, pues a pesar de que ganan medallas olímpicas, tienen perfiles musculares muy diferentes. Quizás Nairo y los maratonistas tienen un perfil parecido, muy diferente, totalmente diferente para evaluar que el de Mariana, que funciona básicamente con lactato, o el de Catherine Ibargüen, que no alcanza a producir lactato porque funciona con fosfocreatina. Y básicamente uno podría dividir los sistemas en el de fuerza, que termina en hipertrofia por adaptaciones moleculares vía mTOR, o por adaptaciones de la PGC1 alfa, que termina en biogénesis mitocondrial, que es el clásico ejercicio aeróbico. Aquí tienen una fotico de las fibras blancas y las fibras rojas. Todos tenemos más o menos mitad y mitad y tenemos un 10-20% de células pluripotenciales que se pueden mover más hacia un lado o hacia el otro, es decir, que tenemos cierta predisposición genética a ser mejores velocistas o mejores fondistas o más fuerza o más endurance, y esto también se relaciona con obesidad, riesgo de hipertensión. Aquí lo que tienen son los capilares a la derecha, los capilares más o menos 5 por fibra muscular en el atleta de rendimiento, y a la izquierda en el atleta de fuerza 1 o 2 capilares por fibra muscular, porque no depende de oxígeno su rendimiento, y aquí una densidad mitocondrial alta, típica de un atleta entrenado para maratón o ultramaratón. Y estas son las adaptaciones que se producen producto del entrenamiento, que todos en mayor o menor medida podemos lograr, nuestros pacientes también, si lo hacemos con la debida orientación y la debida progresión. Aquí nuevamente al menos 150, ojalá 300, moderado vigoroso. Si realmente es vigoroso, y vigoroso es pulsaciones altas por encima de 130, 140, donde casi no puedo hablar, donde estoy sudando fuerte, ese ejercicio podría ser menos tiempo, es decir, yo puedo compensar ejercicio de más intensidad con menos tiempo para llegar a la dosis óptima, y este libro pues la mayoría lo conocen, que resume algunos de los conceptos de prescripción de ejercicio. Muchas gracias.